una reforma que es nacionalista, una reforma que recupera el sentido, digamos, de lo que debe de ser la industria energética controlada por la nación, por el Estado mexicano, y no por los particulares, sino por grandes corporativos particulares que no son nacionales, son extranjeros. Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde para todos sus seguidores en Facebook y Twitter. Se encuentra con nosotros el director general de CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández, para que nos platique sobre esta reforma eléctrica tan polémica, tanta polémica que ha causado tanto en el interior del país como en el exterior. Y me gustaría darte la bienvenida, doctor Miguel Santiago. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Mónica. A tus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues platícanos, ¿por qué es tan importante que se apruebe esta reforma que ya ha sido tan discutida, tanto donde debe de discutirse para su aprobación, que es el Congreso de la Unión, como en el exterior? Sí, mira, Mónica, primero que nada comentar que esta reforma, a diferencia de la reforma de 2013, ha sido ampliamente discutida. Cuando fue la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, o que propuso Peña Nieto, se aprobó en diciembre, se aprueba en vísperas de la Navidad, cuando ya todo el mundo va a salir de vacaciones, sin discusión alguna, en 40 minutos y sin saber las repercusiones, la mayor parte de los mexicanos, de lo que iba a ocurrir con esa reforma eléctrica. Aunque obviamente teníamos conocimientos generales de que iba a profundizar la privatización en el sector petrolero y eléctrico, es decir, el sector de la energía en México. México es un país que históricamente ha tenido su sector energético en manos del Estado mexicano o impulsado por el Estado mexicano, asumiendo que se requiere como condición estratégica para el desarrollo de un país y su independencia, y más de un país cercano, vecino de los Estados Unidos, que se requiere de un Estado fuerte que impulse, regule lo que es la participación de las empresas privadas en el sector energético. Y eso es lo que pretende la reforma, regresarle al Estado el papel que se perdió durante mucho tiempo, y al Estado, hablando de que su administrador principal, el gobierno, será quien ahora sí regule el funcionamiento, la estructura, las ganancias, las inversiones de grandes consorcios privados, grandes consorcios que se comportan de facto como monopolios, con alianzas o con prácticas monopólicas en buena parte de los mercados donde participan, no solo en México, sino en el extranjero, y que en México ya cuentan con importantes concentraciones en generación de electricidad en zonas que les son muy rentables. Casualmente no invierten o no están en las zonas donde no son rentables, y ahí donde son rentables prácticamente ya tienen entre el 90 y hasta el 100% de la generación de electricidad. Hay zonas en México, de la zona de Monterrey, Matamoros, en Tamaulipas, donde la CFE ya no tiene participación de la generación de electricidad y donde los privados están al 100%, y donde las reformas que hicieron los gobiernos neoliberales, a partir o pensando que con las entidades independientes como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Federal de Competencia, iban a, de alguna manera, fortalecer lo que llaman la libre competencia. La libre competencia no puede ser cuando hay un solo productor o hay una sola empresa que concentre, ¿no?, a lo que se dedicaría, digamos, alguien. En este caso, una industria estratégica que es, de alguna manera, pues,
base de toda la producción nacional y de muchas cosas que se hacen internacionalmente. Si no tienes electricidad, si no tienes gas, si no tienes hidrocarburos y de alguna manera lo que se derive de los hidrocarburos que hace la petroquímica, pues prácticamente no tienes acceso a nada. Mucha gente lo que no conoce cuando te dice vamos a ir hacia las energías limpias, pues es vamos a ir en todo, no solamente en la generación de electricidad, porque los automóviles hoy pues no son eléctricos, ¿no? Siguen dependiendo de los hidrocarburos, porque la misma construcción de los automóviles con muchos plásticos siguen dependiendo de los hidrocarburos, porque la generación de electricidad en México y en muchas partes del mundo, como en los Estados Unidos, sigue dependiendo del gas y del carbón como energía base. Y cuando no ha sucedido así como en Europa, y que se van, ¿no? Sin una transición energética ordenada, ahí está el caso de España, pues hoy tienen una situación de pobreza energética, que quiere decir que no tienen los recursos suficientes para la generación de electricidad, y entonces, al no haber recursos suficientes, su población está sufriendo precios altísimos, elevadísimos, excesivos, que han visto los hogares españoles, es decir, subir su electricidad en casi 190% en año y medio. Entonces, la reforma lo que pretende es garantizar precios para la población en general, para una población que sabemos que en México está en condiciones de pobreza buena parte de la población, ¿no? Entonces, que es un país muy desigual, que se requiere precisamente de energéticos baratos para no subir los precios, para garantizar el poder adquisitivo de la población, pero además para garantizar también el desarrollo regional. Hoy tenemos más de 42 tarifas. Deben desaparecer todo este sistema tarifario inequitativo e injusto para la población en general, que de repente recibe o tiene recibos de luz de 2,000 pesos o 2,500 pesos y no puede pagarlos, y no tiene abogados para que puedan defenderse sobre esta situación, que hoy no es la CFE la que es la culpable, sino el sistema injusto e inequitativo que nos dejó la reforma energética de 2013. Entonces es garantizar esas tarifas, es garantizar el desarrollo regional, es evitar que se concentre como se está concentrando ahora la generación de electricidad, y por lo tanto regular concentración económica y monopolios, y que haya ganancias abusivas o que haya un saqueo a los recursos de la nación a través de CFE, porque esos monopolios no le cobran directamente al consumidor, sino a la CFE a precios crecientes, y eso debe determinarse. O sea, los contratos abusivos y leoninos deben terminarse. Y por lo tanto, como el Estado será ahora sí un ente regulador y no como hoy la COFESE, que es pues prácticamente una entidad al servicio de estos intereses privados, que está impugnando la ley eléctrica, que está impugnando la reforma del presidente, pero que no hay un análisis, ya no digamos acciones concretas para frenar a Iberdrola en Monterrey o en estos lugares donde se está concentrando y tienen más del 100%, pues eso es lo que se tiene que acabar, que realmente sea una entidad regulatoria, fuerte, sólida, que permita esa situación de garantizar las tarifas bajas, pero también que garantice a toda la población que México va a ser, y su gobierno, y respondiendo al pueblo de México, que México va a ser quien ordene y estructure lo que es la generación de electricidad hoy en desorden, sin planeación, y que nos ha generado también, o nos ha provocado un sinnúmero de problemas en la red de electricidad, porque no hay una situación de confiabilidad como si había antes. Entonces, Mónica, es en síntesis lo que propone la reforma del presidente, una reforma que es nacionalista, una reforma que recupera el sentido, digamos, de lo que debe de ser la industria energética controlada por la nación, por el Estado mexicano, y no por los particulares, sino por grandes corporativos particulares que no son nacionales, son extranjeros, y que obviamente lo que se requiere entonces es que se regresen las facultades que tenía el Estado mexicano a la Constitución, y se reforma, por eso reforma el artículo 25, o la propuesta es la reforma del artículo 25, 27 y 28 constitucional, para que todo eso que te comento retorne a lo que era, incluyendo que la CFE sea una sola entidad, y no como lo hicieron, nos pusieron a competir entre nosotros, entre Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Haciendo 6 empresas de generación de electricidad que estuvieran compitiendo entre sí de una manera absurda, cuando lo que habría que hacer, si es que ibas a abrir el mercado de la electricidad, es que compitiera esta empresa del gobierno contra
otras empresas Las particulares, privadas. pero una sola, no 6, ¿no? Claro, director, actualmente, ¿cuál es la participación de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional? Del 38%, cuando llegó el presidente López Obrador era del 54% y hoy estamos en el 38%. Precisamente por eso se propone 54% para CFE y 46% para privados, asumiendo que las cosas, como dice el presidente López Obrador, deben quedar igual que como cuando llegamos. Y esto que se pretendía de acabar con la Comisión Federal de Electricidad, pues ya no ocurra y se regrese a los niveles del 2018. Entonces, se buscaría que la participación de la Comisión Federal fuera mayor a este 50%. ¿Qué pasaría en estos lugares como Monterrey, por ejemplo, doctor? Lo que comentas que ahí es la participación de los privados mayor, 90%. ¿Se tendrían que reducir contratos? ¿Cómo se buscaría equilibrar las cosas en estas regiones? Sí, mira, tendría que ser una situación paulatina en donde a nivel nacional, bueno, hubiera un equilibrio a nivel nacional 54-46 como estaba en el 2018 y a niveles regionales tendríamos que ir transitando hacia una situación de equilibrios paulatinos en este 54-46 que no se va a lograr obviamente de la noche a la mañana, que sí en algunos lugares podemos tener de alguna manera resultados inmediatos porque hay proyectos de generación que llaman de autoabastecimiento que deben de salir de inmediato de lo que es la red de generación de electricidad porque son proyectos y son empresas que se consideran que son ilegales. Entonces, esos te representan hoy aproximadamente entre el 10 y el 11% de la generación. Si hoy los privados tienen el 62% y les quitas el 10-11%, quedarían entre el 50-51% ya los privados, porque esos proyectos, esas empresas son ilegales. Desde el año 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró ilegales. En ese momento, el Senado de la República, cuando hubo un cambio en un reglamento en la presidencia de Vicente Fox, cuando ya se venían de alguna manera buscando cómo entregar de manera más rápida los recursos de la nación a través de estas figuras como autoabastecimiento, entonces hacen un cambio en un reglamento, pero ese reglamento les permitía a los autoabastecedores vender electricidad. Los legisladores en su momento llevaron esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte hace un pronunciamiento en el sentido de que el autoabastecimiento solo debe de ser para el autoconsumo, no debería de ser para vender electricidad. Y posteriormente, ya que la Suprema Corte hace su fallo en el año 2002, la cuenta pública del 2004, cuando se analiza la cuenta pública, también a solicitud de determinados legisladores en el 2003, la cuenta pública del 2004 también habla de eso, de que la Suprema Corte ya determinó que esto es inconstitucional y que no pueden estar vendiendo electricidad. Bueno, pues mira, eso que se planteó desde el año 2002, 2004, se profundiza con la reforma eléctrica de Peña Nieto del 2013 y entonces no solamente hay permisos ilegales de autoabastecimiento, sino que el mercado que se hizo a modo para que los privados fueran despachados de forma preferencial, de tal manera que la iniciativa de reforma del presidente acabaría con esos autoabastos ilegales, reduciendo la generación y la concentración, o en zonas como Monterrey, donde no debieron haber tenido permiso estas empresas, y regular también a las privadas para que ahora bajo el 46% puedan otorgar energía lo más barato posible. Entonces, yo creo que estos documentos que te comento, la población no los conoce. Y es muy importante que conozcan, por ejemplo, este análisis de la cuenta pública de 2004, que ya desde ahí, este análisis hablaba, y esto no lo hizo la 4T, porque luego te dicen, Claro, no fue es una cuestión de la de este 4T, gobierno. no fue de este gobierno, es del año 2004, es la cuenta pública que analizó la Auditoría Superior de la Federación. Y fíjate lo que dice respecto a los generadores independientes, es una figura en donde a la CFE le empezaron a vender electricidad empresas como Iberdrola, porque decían que CFE no tenía recursos, que eso fue siempre su pretexto para privatizar, y como no tenía recursos, había que entonces
que las privadas hicieran lo que son las plantas de generación y CFE las pagara en un contrato a 25 años con tasas de interés entre el 19 y 20%, digamos, efectivas, cuando las tasas de interés, dice aquí la misma Auditoría Superior de la Federación, en 2004, estaban en 7%. Mira, dice, actualmente la CFE, te voy a leer algo textual porque es importante, sí, puede conseguir créditos internacionales a tasas que no deben superar 7% anual. De esta manera sería factible que esta paraestatal, en ese momento era paraestatal la CFE, pudiera financiar las plantas generadoras de ciclo combinado para amortizarse en periodos de 12 años. Y eso significaría, ¿no?, que lo que actualmente está pagando a los productores independientes, ¿no?, se reduciría el monto de amortización a la mitad, es decir, en lugar de los contratos a 25 años, sería pagarlos a 12 años, ¿no?, y las plantas serían propiedad de la nación. Ahorita los productores independientes tienen contratos a 25 años, el último de Iberdrola, de Topolobampo 3 de 2016, va a terminar en 2041, se va a pagar a 25 años a una tarifa, que es importante que la población conozca, una tarifa creciente, no una tarifa constante, ni una tarifa que vaya bajando, sino que vaya subiendo, ¿no? Y por eso es muy importante acabar con estos contratos abusivos y leoninos, porque no se puede mantener el precio de la electricidad fijo o constante o vinculado a la inflación si tus tarifas van creciendo. Bueno, pues esa tarifa crece, la planta en el 2041 va a seguir siendo de Iberdrola, no va a ser de la nación, y van a recuperar su inversión, ellos, los privados, entre el año 8 y el año 12. Ya hay muchos contratos, hay 35 contratos de producción independiente que la CFE hoy paga y sigue pagando, en donde ya se recuperó más de la mitad de la inversión de ellos, ¿no? Entonces, lo que no puede seguir ocurriendo es que con estos contratos o con los autoabastos que son ilegales y que representan hoy el 41% de la generación de electricidad de los privados, pues se sigan dando abusos donde los autoabastos no pagan la red, no pagan el respaldo cuando no generan, que los productores independientes tengan condiciones leoninas y abusivas en sus contratos con tarifas crecientes. Y además, imagínate, Mónica, que en el caso como de Monterrey, pues la planta de Monterrey 3 de Iberdrola no la suben a la red porque hay exceso de energía en la red. Ellos tienen más del 100%, o sea, tienen el 100%, digamos, de lo que es la generación de electricidad, pero nosotros estamos pagando a Monterrey 3 una planta que la despachan al 50%, que suben su energía al 50%, pero se paga al 100% la planta. Entonces, ¿cómo puede ser que la CFE pague al 100% si la planta de Monterrey 3 está solo despachándose en su energía lo que puede subir a la red al 50%? Esas son las cosas que se tienen que acabar. Y te digo, lo dice desde 2004 la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública. O sea, ¿cómo es posible que si ya desde 2004 se decía que esto era parte de un saqueo, ¿no?, se continuara con esto? Fíjate lo que dice aquí también, ¿no?, en donde dice, expandir el servicio público de electricidad con base en productores independientes, como son estos de Iberdrola, ¿no?, que les compramos energía, llevaría a la extinción del parque de centrales de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, desde 2004 ya se veía que esto iba a ocurrir. Y en el caso de los autoabastos, te dice muy claramente, ¿no?, que los titulares de permisos de autoabastos son empresas especializadas en la generación de electricidad, es decir, como Iberdrola, que se dedican a generar grandes cantidades de electricidad para que otros la consuman, y su finalidad no es el autoconsumo, sino el negocio eléctrico. Y luego dice que como es el negocio eléctrico, pues estos permisos desvirtúan la naturaleza jurídica del autoabastecimiento, que en la sentencia de la Suprema Corte se establece que el objetivo es producción de electricidad dirigida a necesidades de autoconsumo, no a negocio. Y esto, donde están bancos, donde están grandes comercios, donde están instituciones educativas, hospitales, hasta municipios que se metieron esto, que no debieron ser porque son entidades públicas y no pueden ser socios de electricidad, hasta municipios, pues todo esto es lo que se debe determinar. Hay una serie de abusos, ¿no?, de contratos desventajosos y leoninos para la nación
¿Qué es con lo que se debe de acabar, Mónica, con la iniciativa propuesta por el presidente? A esto se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador con negocios sucios. Así es, no puede ser que una empresa como Iberdrola tenga, imagínate en Monterrey, una empresa, una planta como Monterrey 3 que sube su energía al 50%, como Noreste que la sube al 70%, pero la CFE paga el 100% en Monterrey y el 100% en Noreste. Y además tiene una tercera central que es la central del Carmen, donde tiene contratos vinculados al autoabastecimiento y ese autoabastecimiento ni siquiera compite esos privados que tienen permisos supuestos de autoabastecimiento, como se supone que son autoconsumo o para propias necesidades, no tienen que competir, pero simulan, ¿no? Que son socios de Kimberly, o sea, Kimberly Clark es socia de Iberdrola y muchos otros, las cementeras, las mineras, las empresas automotrices que se meten en esta figura, ¿no? Porque les dan una electricidad más barata, no por ser más eficientes, sino porque no pagan la transmisión a CFE y otros servicios. Y entonces le van quitando clientes a la CFE en la zona de Monterrey. Y la CFE, además de que perdió los clientes de Monterrey por esta figura ilegal que se presentó como autobaste, que no paga todos los servicios a la CFE, resulta que además, con otro tipo de contratos, como estos de productor independiente, le pagas el 100% en la planta de Monterrey 3 y 100% en la planta de Noreste. Entonces, pues claro que con eso, imagínate, ¿cómo no vas a estar a gusto en un país como México? ¿Cómo no vas a tener al expresidente de México, Calderón, sentado contigo porque te otorgó múltiples contratos? ¿O cómo no vas a tener de abogado Iberdrola al que fue secretario de Gobernación de Peña Nieto, Navarrete Prida, si ellos también te otorgaron contratos y entonces todos estamos en el negocio y beneficiándonos de esto? Y eso es lo que dice el presidente, negocios sucios al amparo del poder público que están saqueando la nación y que deben de frenar, debe de frenarse ese saqueo, ¿no? Director, hay una proyección de la Comisión Federal de Electricidad para el 2029. En caso de que no se apruebe la reforma, que siga la tendencia como se ha mantenido desde 2013, que cede a privados participación en la producción de electricidad, se señala que para el 2029 solamente la CFE tendrá una participación de 16%, mientras los privados a nivel nacional será de 84%. Que de concretarse este escenario, ¿cuáles serían las condiciones que estaría viviendo el país bajo esta situación, con una participación tan limitada de la Comisión Federal de Electricidad de 16%? Pues mira, sería un desastre, Mónica, porque para empezar, hoy tenemos ya una sobreoferta de generación, por ahí están planteándose mensajes del PAN y de algunos otros actores políticos de que si se aprobara la reforma habría escasez y habría, de la generación de electricidad y habría apagones. Eso es falso. Tenemos hoy una sobreoferta porque la máxima demanda está en 47,000 megawatts y la oferta está en 86,000. Tenemos prácticamente el doble de la capacidad. No hay un tema donde pudiera haber apagones. ¿Cuál era el objetivo de otorgar tantos permisos de generación, aun cuando no necesitaban? Pues ir desplazando a la Comisión Federal de Electricidad para que se quedara solamente con el supuesto negocio de la transmisión y distribución. Para que tengas una idea, Mónica, el 66% del costo total de lo que es la electricidad está en la generación. Solo el 20% está en la transmisión y distribución. ¿Dónde está el negocio entonces? Pues en la generación de electricidad. Si los privados realmente vieran negocio en la transmisión y distribución, pues estarían peleando entrar a la transmisión y distribución, están peleando el mercado de la generación. Y cuando entren de lleno a ese mercado de generación, una de las cosas que va a ocurrir es que ellos no van a ir nunca a lugares, a poblaciones donde la gente pobre no pueda pagar su recibo de luz. Simplemente ¿por qué? Porque es un negocio. Es algo que, como lo que están haciendo en España, si suben para ellos los precios del gas, ¿no? Como lo están subiendo en España por el conflicto con Ucrania y Rusia, y que ya venían desde antes subiendo, pues simplemente lo que van a hacer es que le trasladan el costo a los hogares y te dicen, ahí te va tu recibo, que te llegaba en 180, ahora te va a llegar en 400 o te va a llegar en 500. Y entonces no va a haber una entidad pública
como no lo hay ahora en España, que no puede el gobierno español frenar todo el abuso que tienen Iberdrola y otras empresas en España, no va a haber entidad pública que pueda frenar eso. Y no va a haber ante situaciones como las crisis del gas que se vio el año pasado en Texas, y donde nosotros tuvimos un problema de 5 días, o lo resolvimos en 5 días, porque tenemos una matriz de generación en la CFE con múltiples fuentes de energía, pues ya no va a haber quien ante una crisis pues nos pueda salvar en 5 días, porque en Texas, por ejemplo, duró un mes la crisis. ¿Y por qué duró un mes? Pues porque los privados, si no es rentable para ellos entrar a la generación de electricidad, no, pues no entran. Y entonces muchos privados que tenían pozos de gas, pues no tenían ahí una planta de generación de electricidad, y cuando vinieron los apagones, pues entonces, pues además de que se congelaron los ductos, pues no había electricidad. Y no había electricidad porque no era rentable para ellos, ¿no? Hasta que fue rentable entrar otra vez nuevamente en lo que es Texas, que fue más casi un mes la crisis, pues otra vez hubo electricidad. Entonces, ¿qué va a haber? Ahora sí, realmente, aunque haya disponibilidad de energía, van a haber apagones cuando a los privados no les convenga, o va a haber cobros excesivos de electricidad, o simple y sencillamente no va a llegar la electricidad a aquellos lugares y hogares donde no sea rentable. Entonces, eso es lo que va a ocurrir si acaban con la Comisión Federal de Electricidad, si va a haber un sinnúmero de abusos como lo que hay en países como España, y no va a haber un ente público, no va a haber un gobierno que, preocupado por su población, voltea y les diga a las empresas: se acabaron los abusos. Ese fue el motivo, por ejemplo, de la nacionalización de la industria eléctrica en los 60 con López Mateos, que vinieron las empresas privadas con el presidente del Banco Mundial, se sentaron con el presidente López Mateos y le dijeron: presidente, tiene usted que aumentar las tarifas de electricidad para que me paguen los préstamos que les hicimos a estas empresas de electricidad que hoy están en su país, empresas privadas, y tienen que aumentar las tarifas. Y López Mateos dijo: no va a haber aumento de tarifas y les vamos a comprar, ¿no? De inmediato dio la orden a su secretario de Hacienda de comprarles a las empresas privadas lo que estaban generando electricidad, que era poco más del 40% en ese momento. Y entonces la CFE fue, a partir de ahí, la única empresa que buscó, con el apoyo obviamente del Estado mexicano, la industrialización del país. Ahí se crearon todas las grandes hidroeléctricas en los años 60, 70. Y ahí es donde viene el impulso para que México pudiera electrizar, o sea, tener electricidad en todo el país. Hoy tenemos el 99% de la población con electricidad. En los años 40, 50, 60, cuando Lázaro Cárdenas funda la CFE y luego cuando se nacionaliza con López Mateos, pues no llegábamos nosotros a tener más allá del 60-70% de cobertura. Hoy somos un país ya no como hace un siglo, que era eminentemente rural, sino somos un país urbano. Y esa urbanización y ese desarrollo y las condiciones que hoy tiene México, con una población, como dijimos hace un momento, en condiciones, muchos de ellos de pobreza, ¿no? Que no alcanzan en muchos sentidos los mínimos de ingresos para tener, pues, lo que sería condiciones decorosas, ¿no? Para vivir, pues como no lo tiene la mayor parte de la población ese ingreso, como una buena parte de la población. Ahora imagínate que le agregas el costo de la electricidad, o que sube al doble o que sube al triple, pues obviamente las familias no van a aguantar una situación así. Eso es lo que ocurriría, Mónica. Una situación compleja y de desastre, porque los contratos hoy que tenemos con Iberdrola vienen creciendo en sus tarifas. Verdaderamente terrible, y ni siquiera es algo que se imagine o que se proyecte, es una situación que ya se está viendo, como tú lo comentas, en lugares como España, en lugares como Texas, donde los privados tienen un mayor control de la producción de electricidad. Director, para terminar el programa, me gustaría conocer tu opinión sobre todas estas presiones que han iniciado por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tratar de interferir en esta reforma que se está discutiendo en el Congreso de la Unión, con la finalidad, por supuesto, de proteger la inversión de las empresas privadas norteamericanas. Se presenta esta visita del enviado de la Casa Blanca,
de John Kerry. Anuncian por su parte las autoridades estadounidenses que se creará una mesa de trabajo en la que ellos podrán dar seguimiento a la reforma, y después el presidente Andrés Manuel López Obrador aclara que les enviarán una copia y eso es todo, como parte de una buena relación entre países, pero al parecer esto no va a quedar acá. Son muchos intereses que están en juego, es mucho dinero lo que está en juego. ¿Cómo ve la Comisión Federal de Electricidad esta injerencia? Porque no se le puede llamar de otra forma. Sí, mira, son tantos los intereses que están en juego. Vamos a hablar de cifras, de números primero y luego de nuestra opinión. En primera instancia, los privados dicen haber invertido 44,000 millones de dólares en lo que es la generación de electricidad. Hoy sale una nota precisamente en La Jornada, en el periódico donde laboras, que habla o que plantea que el tamaño del mercado eléctrico, del sistema eléctrico nacional hoy, es casi más de 10 veces lo que es la inversión del sector privado que se supone que ha realizado. Y digo que se supone porque esta inversión de 44,000 millones, realmente ellos han puesto 11,000 millones. La mayor parte de sus inversiones han venido financiadas, apalancadas, como se dice, por la Banca de Desarrollo Mexicana y por Afores Mexicanas. O sea, lo que hicieron es poner entre el 5 y el 10% en cada una de las inversiones, en algunos casos, muy contados, el 20%, y todo lo demás agarraban y se volteaban con la Banca de Desarrollo, en este caso con Nacional Financiera, que son recursos del gobierno mexicano, o con las Afores, y que son recursos de trabajadores mexicanos que están financiando buena parte de esas empresas o de la generación privada de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Iberdrola, que tiene detrás a grandes fondos de inversión como BlackRock, que son los que controlan hoy ya a estas empresas de generación, pues Iberdrola se financió, no solo con los fondos de inversión de BlackRock, que tiene su sede en Nueva York, sino con toda una serie de fuentes que son del gobierno mexicano, del pueblo mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que el TEMEC lo que establece es que México en todo momento puede cambiar su constitución en materia energética. Por lo tanto, por ese lado, los mismos Estados Unidos aceptaron que México puede cambiar su constitución y que es soberano en ese sentido. Número dos, que ante cualquier tipo de afectación, la afectación va a estar muy concentrada, ¿no?, en esos 11,000 millones supuestos que ellos tienen, no en los 44,000. Y esos 11,000 millones que ellos tienen, habría que revisar si efectivamente los invirtieron o son de los fondos de inversión que están detrás de ellos. Adicionalmente, estos fondos de inversión que tienen su sede buena parte en Inglaterra, en los Estados Unidos, son los que están presionando a los gobiernos como el de Estados Unidos, pues a que defienda sus intereses, ¿no?, pensando que pudiera haber alguna afectación a estos intereses. ¿Qué les ha dicho el presidente? ¿Qué les ha dicho el director general de CFE? Primero que nada, cuando se está garantizando el 46% de participación para ellos en el mercado nacional, pues prácticamente no va a haber afectación. Pero ¿qué es lo que realmente están peleando? No están peleando, pues ya saben que van a tener casi la mitad de la generación de electricidad o del mercado eléctrico, que vale mucho más que esos 44,000 millones que ellos han invertido, vale 10 veces más el mercado eléctrico. No están peleando eso, están peleando la totalidad del mercado, es decir, es un tema de que sin moderación, con abuso, con avaricia, con todo esto que se ha visto con los negocios neoliberales de no tener límites, pues ellos no quieren el 46, ellos quieren todo, ¿no? Como lo estaban planeando, quieren todo el mercado, quieren todo el sistema energético nacional del país. Entonces, lo que ha hecho el presidente, cuando viene el envío especial y dice, vamos a hacer una mesa, que es una manera obviamente de presionar, pues el presidente dice, aquí no va a haber mesa, esto es lo que yo estoy planteando en términos de la reforma, ya tienen ustedes una participación, habrá un sistema no nacionalizado como el de López Mateos, sino un sistema mixto donde ustedes van a jugar, pero hasta aquí, porque se acabaron los abusos, se acabaron los excesos y se acabó todo eso que venían realizando a costa del pueblo de México. Entonces, el presidente ha respondido a eso, como tú bien dices,
pues diciendo México es un país soberano y México va a determinar de manera autónoma qué es lo que va a hacer con su sector energético. Por último, me gustaría que nos platicaras, doctor, sobre este apartado sobre la transición energética, en materia de transición energética, que ha sido uno de los puntos que ha agarrado la oposición para criticar toda la reforma. Ellos aseguran que se van a mantener las energías sucias, como se denominan, y que no se está impulsando las energías renovables. Entonces, me gustaría que nos contara en qué consiste este apartado de la transición energética para que podamos cerrar el programa. Sí, mira, es muy importante esto que comentas, Mónica, porque ese es el principal punto que están agarrando ellos ahorita. Uno eres el de la afectación, que ya hablamos de eso, de la afectación que va a haber de los inversionistas, y entonces van a venir demandas. O sea, estos antimexicanos o antinacionalistas que se preocupan más por lo que los inversionistas extranjeros vayan a perder supuestamente, ¿no? Y no por lo que México hoy está perdiendo, que es del orden de 490,000 millones de pesos los subsidios que se les están otorgando, ¿no? Desde el Estado mexicano, desde la nación y desde el pueblo de México, estos grandes corporativos internacionales. Eso no les preocupa, ¿no? Y no les preocupa tampoco que la propaganda con la que lo defiendan, pues sea mentira. La CFE es cara y sucia. ¿Y por qué no vamos a ir por qué no realmente vamos a las cifras? Cuando estuvimos en el Parlamento Abierto, Mónica, me tocó participar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y ahí le expresé que si nuestros datos eran falsos, pues nosotros tendríamos, dado que estamos generando entre la población confusión y entonces estamos diciendo cosas que no son, pues tendríamos que renunciar o detractarnos públicamente al menos. Y le dijimos lo contrario, ustedes tendrían que detractarse si están diciendo todo el tiempo que la CFE es sucia y cara, ¿no? Si no tienen datos duros, pues hacer lo mismo, porque con qué cara, Mónica, vienen a decirnos estos personeros del sector privado, desde el análisis de la cuenta pública 2004, que te lo voy a pasar, se dice aquí muy claramente que la industria nacional, o sea, el sector privado nacional no está invirtiendo en la electricidad, son grandes corporativos internacionales. Bueno, pues estos grandes corporativos han agarrado a personeros, están financiando a personeros para decir que la CFE es cara y sucia. Y te voy a decir una cosa, fíjate que hoy el 55% de energía limpia la produce la CFE, el 45% la producen los privados. CFE produce más energía limpia que los privados, ¿no? De toda la energía limpia que se produce. ¿Y quién contamina más en términos de emisiones de dióxido de carbono? Estas que tanto les preocupan para lo que es el impacto al cambio climático. Pues resulta que hoy el 56% del CO2, del dióxido de carbono, en plantas de generación de electricidad, lo generan los privados, no la CFE. Quien contamina más hoy es los privados, quien tiene más energía es la CFE, pero lo que no puede seguir ocurriendo es que en nombre de las energías limpias, que eso es lo que ellos están diciendo, que realmente lo que tienen detrás son negocios sucios, como dice el presidente, en nombre de esas supuestas energías limpias, pues siga el saqueo. Entonces, ¿qué es lo que sí debe de haber? Una transición ordenada hacia esas energías limpias, considerando muchas cosas, Mónica. Primero, la disponibilidad de recursos con los que contamos. Segundo, el costo. ¿Cuánto cuesta invertir en esas energías limpias? Tercero, ¿cuánto nos va a beneficiar en términos de emisiones de dióxido de carbono? Asumiendo que México hoy no es el principal país contaminante en materia de dióxido de carbono. Los principales, y aquí es donde de repente uno dice, bueno, pues si Estados Unidos está tan preocupado, ¿no?, por las energías limpias, pues que voltee a ver a su casa, porque Estados Unidos es, junto con China, junto con la India, junto con Rusia, ¿no?, los que generan la mayor emisión de dióxido de carbono entre estos países, generan el 70% de emisiones de dióxido de carbono. México solamente genera el 1%. Entonces, ¿a dónde tenemos que transitar? Sí, a generar menos emisiones de dióxido de carbono, pero también a no generar contaminantes que no puedan ser manejables después, porque las baterías que se hacen con litio también, cuando se van a desechar, son contaminantes. Entonces, tenemos que ir a una transición ordenada, Mónica, dirigida por el Estado mexicano, con más energías limpias, pero sin saqueo para la nación,
con más energías limpias, pero sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos con los que contamos. Ahí tienes el caso de España, que se fue todo a lo verde, pero como no tiene gas, como no tiene carbón, como no tiene plantas nucleares, pues hoy está regresando al carbón, hoy está pagando el doble de gas, ¿no? Está buscando gas caro porque no tiene energía base. Ahí está Alemania, se deshizo de sus centrales nucleares, está regresando al carbón porque no tiene manera de que con la pura energía verde tengan sostenibilidad en una situación tan compleja como la que se vive hoy. No podemos ponernos en ese riesgo, ni tampoco nos podemos poner en el riesgo de que la red de electricidad ante energías intermitentes como la eólica y la solar, que no tienen inercia como las máquinas, esos generadores, ¿no?, que dan vuelta con combustible, y que si se acaba el combustible sigue dando vuelta, bueno, pues la solar y la eólica no tienen esa inercia. Como no tienen esa inercia, tienen que haber inversiones tanto en baterías, que requieren litio, tanto en la red, que se requiere reforzar, ¿no? Y tienen que haber un orden para poner esas energías, porque si no se va a congestionar. Es como una carretera que metes muchos carros, pues oye, pues si ya no hay carriles, está congestionada. Y hoy es lo que ocurre. Hay lugares en México, como Tamaulipas, como Monterrey, donde está congestionada la red porque hay un exceso, ¿no?, de generación. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Tiene que haber orden para que donde está el potencial en México eólico y fotovoltaico, se dé. Donde además las comunidades que han sido saqueadas y que no han sido beneficiadas, como el caso de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, sí sean beneficiadas con este tipo de energía en costos de generación y en otro tipo de beneficios que pueden dar las empresas y que puede dar CFE, y que eso no ha ocurrido. Entonces, tenemos que ir a una transición donde los pueblos y las comunidades sean consideradas, donde las tarifas no sean puestas en juego, donde los recursos de México sean aprovechados y donde, hacia donde vayamos, en un equilibrio, ¿no?, o en una situación en donde los costos de electricidad sean menores, hacia donde vayamos, no ponga en riesgo los recursos naturales de la nación. Y por eso también la reforma plantea que el litio va a ser propiedad de la nación, para que en una transición ordenada no vengan las empresas privadas ahora a adueñarse del litio, porque es uno de los principales componentes para generar baterías para esta energía limpia. Entonces es eso, Mónica, una transición ordenada por el Estado mexicano, situación que hoy no se da, porque hoy lo que impera son las ganancias de los privados en este sector tan importante y tan estratégico para el desarrollo de México. Doctor Miguel Santiago Reyes, te agradezco mucho que nos hayas compartido toda esta información. Es muy importante que las personas, que los ciudadanos sepan de qué trata esta reforma eléctrica, qué hay detrás de todas estas manifestaciones en contra y cuáles son los objetivos de la Federal de Electricidad. Te agradezco de verdad muchísimo que hayas compartido con nosotros este tiempo. No, muchas gracias a ti, Mónica. Estoy a tus órdenes y deseamos que esta reforma eléctrica, que esta iniciativa del presidente pueda ser aprobada por la mayoría de los partidos políticos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, y que ojalá México le pueda dar vuelta a esa página tan negra, esa página tan oscura que vivimos con la reforma eléctrica de Peña Nieto, y que comenzamos a vivir con la privatización del sector eléctrico, con Salinas de Gortari, con estas figuras tan perversas como el autobasto y los productores independientes. Ojalá le demos vuelta a todo esto y empecemos una nueva ruta, una ruta soberana, ¿no? Una ruta donde el país lo define lo que quiere hacer con su sector eléctrico, y una ruta en donde, además de que seamos dueños todos de ese sector eléctrico, garantice, ¿no?, un mayor bienestar para su población con tarifas estables, con tarifas bajas, que hoy no las tenemos. Muchas gracias a ti y quedamos a tus órdenes. Así es, y yo creo que esa es la finalidad, ¿no? Al final, que los ciudadanos se vean pues beneficiados, que no sean perjudicados con estas medidas, con estas alzas. Te agradezco yo también muchísimo, y también a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias por dedicarnos este tiempo. Yo me despido. Recuerden que mis compañeros de la Jornada de Oriente les seguirán ofertando otros temas de interés que podrán seguir en el programa Las Reporteras. Los veo hasta el siguiente lunes. Hasta luego.